El maestro dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por ejército, sepan que está cerca la destrucción. Los que estén en Judea que huyan a la sierra, los que estén en la ciudad que se alejen, los que estén en el campo que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá lo que está escrito. Ay de las que están encinta, porque habrá angustia tremenda en la tierra y un castigo para este pueblo. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 20 al 28. Debemos vivir el tiempo presente, interpretando los acontecimientos y perseverando en la fe. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 25 de noviembre, año 2021. Nuestro personaje para hoy goza de ser una persona sabia, inteligente, de pensamiento agudo, de fortaleza. Se trata de Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir, patrona de las solteras y de los estudiantes. Se distingue por su excelente inteligencia, sabiduría, bondad y capacidad de entregarse a los asuntos de Dios. El tema para hoy es un tema bastante complicado, es el tema de la escatología. Y para hablar de escatología hay que mirar la Sagrada Biblia desde el lenguaje escatológico empleado por Cristo, donde Él es el Señor y Él es el dueño de la historia y de los acontecimientos, y la posición de nosotros frente a la escatología es estar vigilantes, vivir esa virtud de la esperanza, pues desconocemos el día y la hora del escatón, es decir, del momento culminante de la historia. Así que cuando encontremos textos de ese tipo escatológico, hay que analizarlos desde ese punto de vista. Nunca permitir que se utilice el lenguaje escatológico para asustar a las personas, para predecir cosas, para conectarlas con acontecimientos que nada tienen que ver, ni con lluvias, ni con maremotos, ni con tsunamis, ni con destrucción del mundo, ni con tiempo, 1000 años, 2000 años, 3000 años. Absolutamente no. Hay un documento para cuando una persona católica quiere cultivar la fe, mantener algo que se llama la cultura de la fe. Y si una persona quiere tener una buena cultura de la fe, entonces esa persona debería leer ese documento. Y ese documento lleva un nombre que son texto de actualizaciones de la escatología, asuntos de escatología del año 1990, y es un texto de la Comisión Teológica Internacional. Y allí aparece el texto donde la Iglesia Católica trató de sintetizar en 10 aspectos la importancia de vivir una fe desde la escatología y cómo debemos vivir el tiempo presente, interpretando los acontecimientos y perseverando desde la fe. Pero cuando la situación se torna difícil, entonces es necesario la conversión de la persona. Cuando la situación se complica, entonces se le pide a la persona que se convierta, que vuelva nuevamente por los caminos de Dios, que no se complique la vida y entienda los grandes temas que a veces han dado la vuelta al mundo, o algunos personajes que la Iglesia Católica los determina como falsos mesías o falsos profetas, hacen interpretaciones inconvenientes para una sana vivencia de la fe.
La escatología, hablando del escatón y del momento culminante de la historia, entonces nos pone en esa alerta de una esperanza cristiana de la resurrección. Preguntas habrán muchas: ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo será la resurrección? Y entonces, ¿qué habla la Sagrada Biblia sobre toda esa temática? Ahí está, en ese documento de la Comisión Teológica Internacional. Es decir, la esperanza cristiana de la resurrección. Cristo resucitado constituye el fundamento de la esperanza cristiana. También el apóstol Pablo nos ayuda a entender cómo es la importancia de que Cristo murió, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer la Escritura, y que también Él es la resurrección y la vida, y gracias a Él hablamos de la resurrección. También podemos hablar de parusía, de Cristo, nuestra resurrección. Y cuando se habla de parusía en la Santa Biblia, se está hablando de la venida de Cristo como primicia, luego de Cristo en su venida, es decir, la resurrección de los muertos tendrá lugar por Cristo y en Cristo, pero cada cual en su rango. Cristo como primicia y luego Cristo con su venida. Es decir, el acontecimiento como concreto de la resurrección significa la segunda venida, es decir, del Hijo de Dios. También se puede hablar de la comunión con Cristo después de la muerte. ¿Y cómo hablar de ese tema? Los que mueren con Cristo resucitarán en primer lugar. Y así lo dice la Sagrada Escritura, y así quedó escrito allí, en esa primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. La realidad de la resurrección de los muertos, la realidad de que los muertos van a resucitar, es decir, entre la muerte del hombre y el fin del hombre subsiste como un elemento del hombre al que se le llama el alma, y se emplea allí en la Sagrada Escritura. Entonces aparece ese tema, la resurrección, en el contexto teológico, es decir, entre la conciencia de la persona y el fin del mundo, entre la muerte. El hombre está llamado a la resurrección, dice la Sagrada Escritura. La fe y la esperanza enseñan sobre el valor de la muerte. ¿Cómo es importante entender la muerte desde la Escritura? Y no entender de la muerte desde las predicaciones o con tendencias que las personas hablan. La fe y la esperanza nos enseña el rostro de la muerte. Oigan eso. La fe y la esperanza nos enseñan el rostro de la muerte. Y allí, leyendo la Escritura, nos enteramos perfectamente la importancia de la muerte como el culmen y la plenitud de la existencia. Y en comunión con esa muerte está la purificación del alma para el encuentro con un Cristo glorioso, para un Cristo donde la Iglesia y el Magisterio afirma que las almas de los santos inmediatamente después de la muerte gozan de la visión beatífica de Dios. Hay otro tema que es el número 9 y es importante con respecto a esta cita bíblica que nos correspondió para hoy en el capítulo 21, verso 20, según el Evangelio de San Lucas. Esta cita sí que me parece importantísima, este momento, este orden temático de aquí, como la irrepetibilidad y la unicidad en la vida humana. Es importante, ¿por qué? Porque el tema de la reencarnación es un tema bastante antiguo, es bastante antiguo ese tema, y hay que saber distinguirlo y cómo la Iglesia sostiene que el alma después de la muerte, es decir, terminada la muerte, es decir, como que se encarna de nuevo, dicen algunas iglesias y algunos credos. La Iglesia Católica no comparte esa realidad. Es una nación que la Iglesia Católica dice que es una concepción que nace del paganismo, porque contradice completamente la palabra de Dios, la tradición, es decir, una sana teología cristiana. Contradice los términos. Entonces, reencarnación. La vida humana no puede repetirse y eso lo enseña la Iglesia. La vida humana no se repite. La unicidad
y la irrepetibilidad de la vida humana. Bien importante, cómo la vida terrena es camino para una realidad escatológica y cómo entender que la vida humana no se repite, no se comparte la teoría de la reencarnación. Hemos aprendido algo del lenguaje escatológico, pero a mí me parece que lo más importante es aprender a vivir una fe desde la escatología, es decir, vivir el tiempo presente, viviendo los acontecimientos y perseverando desde la misma fe. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,